Muy buenas a todos, bienvenidos a un video más acá de Agustín Coselli, en este caso para hablar de actualizar un poco el mercado de pases para poder hablar de llegadas, de rumores que suenan, con alguna información que he investigado, que pude investigar porque tuve fuentes justo en este caso, y algunas cosas que se están hablando en torno al mundo central, como la renovación de Malcorra, para aclarar un poco toda la situación que se vive hoy en Club Atlético Rosario Central. Esto siempre desde el afán de querer clarificar todo. Y obviamente uno ya está cebado y está pensando en la próxima temporada. Estamos a 7 de diciembre, por lo que la pretemporada, esta temporada para el plantel termina en 3 días. Ya el 10 dejan de entrenar, es el último día. Y el 4 de enero se reincorporan nuevamente, luego unas vacaciones, de pasar las fiestas en familia y demás. Pero todavía no está todo cerrado, hay renovaciones que no se han cerrado, por lo que vamos a hablar un poco de todo eso en este momento. Por lo pronto, arrancar justamente de la renovación de Ariel Holland. Ariel Holland va a seguir siendo técnico de Rosario Central. Todavía no está nada oficializado, pero está recontra encaminado y es lo más probable. Ya hice un video al respecto de esto, en que lo pueden encontrar en el canal. Y sinceramente, yo creo que todas las decisiones que pasen a partir de ahora por quién viene y quién no viene van a terminar siendo aprobadas por Ariel Holland, justamente. Porque hay jugadores que son del interés de Holland, del interés de Belloso. Ya sabemos que esta dirigencia ha traído muchos jugadores que han rendido como no. Ha tenido grandes aciertos como no también. Antes Central no tenía tantos aciertos tampoco y erraba mucho. Yo creo que es parte natural errar también. Pero bueno, vamos a ver qué termina sucediendo. Por lo pronto se ha levantado mucho revuelo por la renovación o no renovación de Ignacio Nacho Malcorra. La información más certera es de que todavía no se ha comenzado a negociar. Creo que estos son los primeros días y los primeros indicios de que se está negociando. A mí me genera un poco de incertidumbre el hecho de pensar cuándo van a comenzar a negociar o cuándo se va a terminar de definir esto. Porque yo creo que como jugador de fútbol, Malcorra debe estar pensando, bueno, quiero seguir jugando en Central el año que viene, o quiero seguir jugando mucho, porque él es un tipo que, y lo vimos contra el Independiente, lamentablemente que se hizo pulsar, que él vive mucho los partidos aunque no se jueguen por nada. Él, si es por él, juega los 90 minutos de todos los partidos, que hay jugadores que piensan mucho más a futuro y él no, él quiere vivir el día a día y quizás más por el estar ya en el ocaso de su carrera, pero justamente es un jugador que quiere jugar, y es un jugador que va a valorar mucho el hecho de ser titular o no el año que viene para mí. Vamos a ver qué decide Holland. Ahora vamos a ver después un video que en un programa aquí de Rosario que hablan sobre los refuerzos. Vamos a hablarlo más en profundidad. Sobre las posiciones que se buscan o no. Pero Malcorra yo creo que es un jugador importante y ha sido el jugador que más goles generó para Central este año. Un jugador que evolucionó mucho jugando de enganche, luego de doble 5. Ya lo hemos hablado más de una vez. Y sería una pena que no termine su carrera en Central. Bueno, por lo pronto va a ser decisión de la sede. Vamos a ver qué arreglo económico llegan. Y va a también ser una parte de decisión de Ariel Holland. Decir, sigue siendo de mi consideración Nacho Malcorra o no. Al igual que caso de Brown, igual que caso de los demás jugadores que les falta renovar. También Carlos Quintana, el Franco el Chipi Frías, que va a ser uno de los que según el diario de Central va a ser evaluado para ver si puede jugar en el equipo. Por lo pronto voy a partir con eso, voy a seguir con esto de que justamente de todos los refuerzos, más que refuerzos no, jugadores que vuelven de préstamos, se va a evaluar si pueden jugar en el equipo titular. Central por lo pronto, mejor vamos con esto, así ya no me pierdo más. Así doy pie a todo lo otro. Acá tenemos un video de La Gloria no tiene precio con Mundo Central. Una declaración de Emma Rodríguez, periodista también de Central, que acá cuenta un poco sobre lo que piensa y lo que pasa en el club de Gigante Rollito. A mí me dijeron que las prioridades, pero cuando digo prioridades, hablo de reforzar con jugadores que vengan, como dice Ariel siempre, se pongan la camiseta y jueguen. Adentro, basta. Me dijeron, un marcador central. Marcador central. Un Pinola que venga, se ponga la camiseta y juegue. Exactamente, un marcador central, un lateral por izquierda, porque me dicen que Sandes no va a seguir, un volante central, un volante por derecha, o volante delantero por derecha, y ver un volante mixto más. Pero las prioridades serían esas 4 primeras que nombré. Ahí vamos. Con esta información que claramente da aquí el colega Emma Rodríguez, que le mando un saludo, en que me cuelgo de esta información porque la verdad que es una información que yo, más allá de ser periodista, obviamente soy hincha y estoy ansioso por las novedades que ocurren en el mercado.
No se habla del caso del arquero porque hay que decir otra noticia más de que acá tengo ya preparado. Obviamente según el colega Germán García Groba, tenemos que acá que Central está en negociaciones ya con Jeremías Ledesma. Abrió conversaciones para repatriar a Jeremías Ledesma. River está dispuesto a transferirlo recuperando parte de la inversión, dice acá. Por lo pronto es lo que se sabe. No se habla de cifras, no se habla de cuánto puede costar, de contrato, ni si es préstamo, si es transferencia. Por lo que se ha dicho, acá dice, es recuperar parte de la inversión. He leído algunos lugares que no os voy a decir que sea información verdadera, solamente cosas que he leído, que dicen que puede ser una oferta de 4 millones de dólares por el pase, por el 80% del pase si no me equivoco, o quizás un préstamo con cargo con 2 millones de dólares del pase, pero bueno, con ya sacando lo que sea el cargo. Yo no sé si esto es verdad o no, yo no confío en esta fuente, no es una fuente, sino son declaraciones que he visto por ahí de algún colega que no las he chequeado, yo les comento lo que leo nomás, pero en este caso se va a hablar de una vuelta de un arquero que a River llegó con, si no me equivoco, más de 3 millones de dólares, costó en su momento, por lo que quiere recuperar y quizá tener una ganancia River. Yo creo que si vamos al caso, más allá del valor que tiene sentimental para nosotros Ledesma y que sabemos que un arquero de grandes garantías, si vamos al caso, un arquero que venía siendo titular, lo compraron por 3 y pico millones de dólares y ahora lo quieren vender, no, tenemos que pagar más porque no ha atajado Ledesma. Yo creo que la comisión directiva tampoco es tonta y no van a negociar sobrepagar por un arquero que obviamente es de garantías, que te da ese plus de aparte de ser del club y haber salido campeón. Por cierto, ayer se cumplieron años de que Central salió campeón de la Copa Argentina ese 2018 con un gran Ledesma en esa época. Pero bueno, Ledesma me parece que es un arquero ideal para Central, es un salto de calidad porque yo creo que Brown es un gran arquero pero ya ha pasado su mejor momento. Este arquero Ledesma le va a pelear el puesto, yo creo que si llega Ledesma, Brown creo que va a continuar porque no creo que se retire de Central, se retire o deje o se vaya de Central a 13 partidos tan solo de llegar al récord de Negro Andrada. Y el caso yo creo que va a salir Werner. Es el razonamiento que hago yo al menos. Luego vamos a ver qué termina sucediendo. Pero bueno, siguiendo con esto, Ledesma para mí un arquero de grande jerarquía y sumaría mucho a un Central que va a jugar muchas competiciones el año que viene. Habla luego de la salida de Gustavo, iba a decir, del Gusa Sandes. El Gusa que está teniendo un gran nivel. Yo como dije en algún video pasado, a mí me gusta mucho el Gusa. Y es más, estuve viendo una estadística que Central, el jugador que más minutos jugó, que jugó todos los minutos del año prácticamente, es Fatura Brown. Y tan solo 40 minutos menos jugó que Brown, el Gusa Sandes. Ha sido el jugador de campo que más jugó con Ariel Holland. Por eso me parece ciertamente llamativa su venta. Yo creo que, no digo que lo tengan vendido, pero ya creo que hay algunos postores que están ahí. Porque es raro que un jugador que ha sido tan del técnico, porque más allá de que ha jugado con todos los técnicos, ha jugado siempre el Gusa, no ha tenido reemplazante, ha sido el titular siempre. Si se da salida, tienen que buscar un 3 sí o sí, porque vamos a hablar de que la situación hipotética también de que Lordi no va a seguir en Central. Yo creo que en ese caso no creo que se haya dos incorporaciones como lateral izquierdo. Yo creo que si vuelve Coyote va a quedar Coyote para esa posición también. Y se buscará un lateral izquierdo en ese caso. Idealmente todos piensan en Blanco, me parece, pero yo creo que no es el momento. Yo creo que es titular en Boca. Y salvo que le traigan a algún 3 de selección de otro lado a Boca, no creo que lo vendan a Blanco tampoco, y más a un rival directo como Central que va a disputar títulos contra Boca tanto en el torneo local como en la Copa Libertadores. Por lo que vamos a ver qué pasa con esa posición de lateral izquierdo. También se habla mucho del caso de Franco Ibarra. Franco Ibarra, que es un jugador que está apuntado un poco a ser vendido. Espera, antes de pasar con Ibarra vamos a pasar al marcador central. Se habla de una posible venta de Facundo Mayo. Mayo que ha sido clave con Central, pero las lesiones no lo han tratado bien. Y lamentablemente hoy no está en su mejor nivel. Siento que es un jugador que si va a tener tantos partidos en el año y no podés contar como titular con él porque lamentablemente no tiene esa consistencia física que necesita para jugar un año con tantos partidos. Y yo creo que ya sabiendo que tiene mercado en Brasil y en demás lugares, aquí en Sudamérica, ya en lugares más top para él, para poder dar un paso quizá adelante en su carrera, busquen una venta de un jugador que ya está entrando a su mejor momento. Si vamos a edad, 30 años, yo creo que es una gran edad.
pero si se lo mantiene demasiado más puede ir perdiendo valor, y Central ya hizo una gran inversión con Mayo, porque por más que se lo venda por $1,5 millones, $2 millones, se le va a sacar un 300% de lo que se pagó, porque lo pagaste $500,000 a Mayo. Entonces yo creo que es una gran opción venderlo ahora. Lo que se estaba hablando en un momento, según información de Lucas Calatroni, es del gusto del entrenador y del presidente Gonzalo Belloso, Lisandro López de Belgrano de Córdoba. Lisandro López, que supo de debutar allí en Arsenal en su momento, jugó en el Benfica, jugó en Boca en una época que Boca ganó 3 veces el torneo local. Ha sido un gran defensor en Belgrano, que no va a jugar competencias internacionales el próximo año, que se ha quedado a las puertas de todo. Y yo creo que es un gran defensor que tiene una edad, pero que da jerarquía, sabiendo que Central tiene a Juan Jiménez, también a Quintana de gran edad, pero que va a jugar, va a volver a mediados de abril, de marzo, por esa época. Ya se va a perder bastantes partidos del principio del campeonato, entonces va a tener que tener un central de jerarquía como Lisandro López, sabiendo que contás con jugadores con proyección como Bando, como Jiménez, y una buena rueda de auxilio como es Juan Cruz Comar. Así que bueno, ese caso se habla del defensor central. También se habla de la posible llegada de Gastón Ávila. Gastón Ávila, que termina su préstamo con Fortaleza, y que lo que he investigado es que dio vuelta muy bien su situación allí en el equipo brasileño. ¿Qué sucede? Él arrancó siendo dirigido por Juan Pablo Bosboda a principio de año, y arrancó muy mal, siendo expulsado, algún gol culpa suya y demás, y es como que estaba peleado ahí medio con la dirigencia. Bosboda se va a mitad de año, justo cuando se da el mercado de pases de invierno, aquí en Argentina, en Brasil, y ya se quería romper el vínculo con el club. ¿Qué sucede? Fortaleza contrata a Renato Portaluppi, que decide quedarse con Gastón Ávila porque sabía que, bueno, con la venta de David Luiz allí al Pafos de Grecia, necesitaba un central y no podía ir en busca de otro, por lo que se quedó Gastón Ávila. Le fue mal a Renato Portaluppi, Ávila estuvo como medio ahí, pero jugaba un poco más. Termina siendo despedido y dirige Martín Palermo. Palermo, que le ha sacado lo mejor al Gato Ávila, ha recuperado su nivel y ya tiene mucho más mercado que antes Ávila. Recordemos que es un jugador de apenas 24 años, que tiene mucho futuro por delante, y el pase está en manos del Ajax de Holanda. ¿Qué sucede? Central ya negoció con el Ajax por Ávila y ya habían llegado a un acuerdo. Pero ¿qué sucede? No se rompió el vínculo. Ahora se hablaba de un Gastón Ávila de bajo nivel, un jugador que está en un mal momento. Hoy se ha revertido esa situación. Yo creo que con el nivel que ha mostrado ahora Fortaleza, que ha sido de los mejores defensores en general del fútbol brasileño en estas últimas fechas, porque ha tenido grandes resultados Fortaleza en los últimos 2 meses, cambió la situación de Ávila. Yo creo que es el jugador indicado, porque es un jugador que puede jugar de 3, te puede jugar de central por izquierda, que es un jugador medio del perfil de Quintana, pero joven, más loco porque le gusta salir, patear de fuera del área y demás, pero un jugador de mi gusto, por ejemplo. Pero siento que ha cambiado la situación. Quizás si Central había arreglado un acuerdo, un préstamo, con el mercado y la moneda que tienen en Brasil, quizás el Sao Paulo, equipos así que tienen tanta fuerza defensiva, que juegan con línea de 5, les vendría bien un jugador así. Y hay que ver si se traba o no las negociaciones, ojalá que se llegue a un acuerdo, pero yo cuento un poco la situación que he investigado del Gato Ávila. Luego pasamos a la posición de mediocampo. Se habla de una búsqueda de un volante central, según el video y las declaraciones de Maguire. Ya se sabe que cuando surgió este escándalo de que Central debe $7,5 millones de euros al gobierno nacional, de que Central se trabó la negociación porque estaba a punto de venderlo por 3-4 millones de dólares a Franco Ibarra en su momento, al Betis de España. Franco Ibarra tiene nivel para jugar en Europa. Eso sin duda. Yo creo que es la columna vertebral de este Central, que yo creo que los 2 jugadores más importantes de Central este año han sido Ibarra y Malcorra. Principalmente en el mediocampo y en general en el segundo semestre. Pero si vamos a una cuestión, es hoy Quintana, Ibarra, Malcorra y Di María. Después todos los otros no son tan determinantes como estos. Y si me apurás, solamente Quintana, Ibarra y Malcorra. Yo creo que Central no puede jugar la próxima Copa Libertadores sin Franco Ibarra. Pero ¿qué es lo que sucede? Me parece que
es una buena oportunidad que yo creo que se lo va a vender si llega una buena oferta. Yo creo que esos 4 millones de dólares, de euros que surgió en ese momento, son poco para el nivel que ha mostrado, sabiendo que Central lo pagó cerca de eso en total. Entre que pagó un préstamo y pagó todo eso, pagó 2 millones, 3 millones de dólares Central. Y con el nivel que ha mostrado, con la atención que ha llamado, es raro que Central lo acepte vender por esas cifras. Se habló obviamente también de una negociación, hubo una pregunta de River por Franco Ibarra, pero no sé. Hasta ese punto se dice que se ofreció a Fabricio Bustos y se habla de que Central necesita un lateral derecho cuando es la posición que más opciones tiene, porque está Coronel, está Jiménez, que cualquiera lo puede jugar y rinde bien. No te digo que Fabricio Bustos sea un mal jugador, porque me gustaría que juegue en Central, pero no lo cambiaría nunca por Franco Ibarra. Pero no sé, por lo pronto yo creo que tanto Ibarra como Mayo, como bueno, ahora hablando ya de Sandes, son jugadores a vender por el gran nivel que han mostrado y porque se entiende que es una oportunidad de mercado por ahí venderlo, que se puede hacer caja y se puede pagar deudas y salir al mercado con dinero. Yo creo que ventas va a haber. Pero bueno, y hablando ahora del Gusa Sandes, yo creo que es el momento ideal para venderlo porque está jugando a un gran nivel. Es jugador de selección, faltan 6 meses para el Mundial. Quizás es una pena venderlo antes de un Mundial porque se puede revalorizar. Pero yo entiendo que al final el club necesita hacer caja. Así que bueno, vamos a ver qué sucede con esas posiciones. Hablando, lo que sigue hablando del video, se habla de un volante mixto. En este caso ha surgido quizás la posibilidad de Leonardo El Colo Gil. Ya tiene pasado en Central, ya salió campeón con Central, hablando de esa Copa Argentina 2018. Ha sido importante ganar clásicos. Lo retiró a Daniele De Rossi, aquí cuando jugó en Boca, que en la Bombonera, que le ganamos 1-0 aquí en el Gigante Arroyito. Que lo persiguió por todo el partido y nunca le dejó hacer nada. Y realmente yo siento que es un jugador bueno como para ser una alternativa a Malcorra, claridad en salida, y me gusta mucho. Pero bueno, vamos a ver la posibilidad que se da. Un jugador que supo salir muchas veces campeón allí en Chile, ha tenido un buen presente en Huracán, pero terminó medio peleado ahí con los compañeros, con la dirigencia. Vamos a ver qué pasa. También obviamente surge la posibilidad de que algún jugador que vuelve de las sesiones tenga su lugar. Caso de Caramelo Martínez, que no va a ser comprado por Unión, ya se sabe. Salvo en este momento no, capaz que más avanzado el mercado puede pasar, que se busque una salida además, pero vamos a ver si es del gusto de Holland. No para volante central, sino para central justamente. Y quizás no tenga que salir al mercado. A mi gusto yo iría por ahí en más, igualmente si está Caramelo Martínez yo lo vendería. Franco Frías hablaba que tuvo un gran presente en su momento en Unión Española, pero este año Sarmiento no jugó casi. Yo buscaría renovarle el contrato y cederlo o hacerlo plata, venderlo. También las vueltas de, bueno, todavía Cervera ya volvió. Vamos a ver si se le busca una venta o una salida a préstamo nuevamente. Scioli, que todavía no volvió de Aucas de Ecuador, pero yo creo que es una buena opción. Quizás y capaz que se pueda adelantar un poco a Enzo Jiménez y tener Coronel Scioli como laterales derechos. Pero bueno, siguiendo con el video, hablando de volante central, un volante mixto. Volante mixto, ¿qué entiendo yo? Un volante medio como si fuera el paraguayo Jiménez, que pueda jugar un poco en el medio, un poco por derecha, por ejemplo, sabiendo que Central necesita un volante por derecha. Una especie de lo que quisieron hacer con Augusto Solari, que terminó siendo un desastre. Yo creo que en este caso, no sé, yo... y esto ya tengo una información, que acá tengo, ya que está para ilustrar un poco. Maximiliano Silvera. Vamos a ver un video, aunque sea para que vean un poco de imágenes de cómo juega él. Maximiliano Silvera, jugador... A ver, un segundo. Jugador de Peñarol. Esto es un video del año pasado. Bueno, acá hablando de Maximiliano Silvera, un jugador que es un delantero centro de 28 años. Un jugador que allí en Peñarol es muy querido porque ha tenido 2 años muy buenos. Este año, si no me equivoco, ha jugado algo cerca de 40 y pico, 50 partidos y ha marcado 15 goles y 6 asistencias. Un jugador que no va a ser... que hay conflictos allí en Uruguay. Y eso estuve consultando con una fuente que tengo allí de Uruguay, que justamente me un delantero de referencia como es Matías Arezzo, y comenzó a destacar inclusive un poquito más. Pero ya de por sí, cuando jugaban con un 9 solo, él era el titular. Un jugador que es muy jugador con gol, y un jugador que tiene buena resolución, un jugador potente, inteligente, es resolutivo, y un jugador que hoy está en el mejor momento de su carrera. ¿Qué pasa? Viene de 2 años extraordinarios y ahora hay una campaña medio sucia del representante suyo justamente,
que busca en que antes de un partido que tuviera una final con Nacional allí en Uruguay, es como que comenzaron a decir, mirá que si no le renovás con un aumento de sueldo y demás, me lo mando a la vereda de frente. Allá en Uruguay es muy común que los jugadores pasen de Peñarol a Nacional y viceversa, ¿no? Entonces pasa esto. Hay como un conflicto ahí en el que quiere más plata, no se sabe qué pasa, se especuló mucho con que juegue en Nacional de Uruguay, pero parece que todo esto es falso. Por lo que tengo entendido hasta este momento, esa información es falsa. Él no va a jugar en Nacional, pero se habla de que tiene 2 ofertas del fútbol argentino en la mesa. A día de hoy se va a jugar o Arabia Saudita, se sabe que también la tiene. Con más fuerza suena Rosario Central que Argentinos Juniors. No sé, esta es un poco de información que tengo yo, de lo que me han contado, de lo que me ha llegado. Que un jugador interesante, un jugador que sería una pena que se vaya hoy de Peñarol, allí del Mancha. Un jugador que hace un par de temporadas hizo 4 o 5 goles en la Copa Libertadores, ese año que Central juega contra Peñarol justamente. Un segundo, ahí estamos. Y bueno, esa es la información que tengo. No sé, un delantero que es interesante, que puede jugar un poco por derecha también. Yo creo que igualmente Central debe buscar un volante por derecha. Pero es raro la información que ha trascendido de que Central busca ciertos puestos, pero al final también suenan de otros jugadores en otras posiciones. Quizás son oportunidades de mercado. El jugador termina el contrato suyo y quizás Central está buscando de la de comisión directiva una oportunidad de mercado, que son las que se dicen que te pueden salir baratas y terminan siendo jugadores de jerarquía. Yo si se trae a un jugador como este, automáticamente a Copetti o lo relego a la posición de volante por derecho, le busco una venta. Porque ya con Módica, con Vélez, con Copetti, con Maxi Silvera, tenés demasiadas opciones, me parece. No sé, para mí va a ser una cuestión de gestionar bien, de buscar oportunidades, pero también de, por ejemplo, si en el caso de que Copetti, para mí debe seguir en Central Copetti, pero tiene que dejar de jugar de 9 porque no rinde allí. Yo creo que una buena opción de suplente Maxi Silvera para Vélez, para que lo reemplace ahí. Si Central juegas con un 9 solamente, vos no puedes tener 4 9. O a Copetti lo relegás a la derecha o lo vendés. O le buscás un préstamo para que se revalorice y lo vendés después. No sé. Yo creo que esas son las cosas que hay que evaluar un poco. No va a ser un mercado corto, un mercado bastante largo. Esto recién arranca. Sabemos que ahora se vienen estas épocas navideñas. Y que no se va a saber demasiada información, va a ser mucha especulación y muchos rumores, pero al final no va a ser mucha información. Igual en parte me deja tranquilo eso porque al menos yo siento que si mientras más se habla de algo es porque no pasa nada, justamente. Cuando menos se habla es porque más cosas están haciendo encallado. Y bueno, esto es información que trascendió un poco y por suerte puede profundizarla un poco. Así que nada. Vamos a ver qué termina sucediendo. En este va a ser un mercado largo, como digo, si no me equivoco. Bueno, ya el torneo arranca el 22 de enero por ahí, así que ya queda un poco más de un mes y medio para el inicio del torneo. Y Central tendrá que buscar 4 o 5 refuerzos de jerarquía para afrontar un año que yo creo que lo debe empezar con el pie derecho. Si Central no arranca bien el año, le va a costar mucho luego encaminarlo. Le pasó en 2024. Si no arrancás bien, si no tenés una racha de partidos, sabiendo que Central va a jugar, si no me equivoco, las primeras 3-4 fechas la va a jugar en 3 semanas, 2 semanas, va a haber mucha acumulación de partidos, además por el Mundial, que se va a buscar que todo se termine de jugar para junio. Ya en junio no tiene que haber más partidos de torneo, ni tampoco la Copa Libertadores, así que va a haber un semestre en el que Central va a jugar 16 partidos del torneo, más los 6 de Copa Libertadores, más 1 de Copa Argentina, y se va a jugar la Supercopa. O sea, Central va a tener un semestre de casi 16, 22, de 25 partidos más o menos. Que es una locura. Va a tener que jugar bastante, va a tener que encontrar buenos refuerzos, va a tener que comenzar a encontrar variantes. No casarse con un 11 porque va a terminar siendo hasta contraproducente para Holland. Entonces va a tener que comenzar a apostar más por algunos pibes, por algunos jugadores que por ahí no les da tanta chance. Caso de Kevin Gutiérrez, la tengo con Felipe. Con Kevin Gutiérrez. No, Felipe se llama. Uy, siempre se me confundo. Samuel Beltrán también se está hablando. Te tiene que jugar un poco más Navarro también, que llegó sin rodaje a jugar como reemplazo de Ibarra. Yo pondría más a Módica. Scioli me gusta a mí.
no sé, yo siento que hay que apostar por más pibes. Y por más jugadores que por ahí no tienen la oportunidad. Así que bueno, no mucho más para llegar. Espero que les haya gustado el video. Un video lleno de información, un poco de opinión. Así que bueno, espero que les haya gustado. Nos vemos en una próxima ocasión. Nada, eso. Muchísimas gracias por ver. Nos vemos en el próximo video. Chao, chao.